participado por más de 20 años en los temas que aborda esta plática. En el grupo de trabajo donde colaboro también participan mis colegas y amigos, el ingeniero Rogelio Rea, que por ahí desafortunadamente no puede estar presente por un compromiso de ahí de última hora. Está el ingeniero Salvador Sandoval Valenzuela, la ingeniera Rocío Velasco Flores, y pues ahí todos coordinados por nuestro gerente, el ingeniero Agustín Quintero Reyes, y nuestro director, el ingeniero Alfredo Espinosa Reza. Antes de iniciar, quisiera aclarar que los temas que voy a tratar, pues son muy amplios, ¿sí? Pero el objetivo de la plática es dar un panorama muy general de los métodos que hemos trabajado aquí en el instituto y que están orientados a la mejora de la confiabilidad y disponibilidad de los procesos y la reducción de riesgos en todo el ciclo de vida de los procesos productivos. Si alguien tiene interés... Sí, ya, como no tiene bocina, lo voy a escuchar acá. A ver, si alguien tiene interés sobre detalles adicionales sobre cualquier tema, pues podemos organizar posteriormente pláticas específicas para tratarlos con mayor profundidad, y para ello les pediría por favor que nos envíen algún correo electrónico de la lista de contactos que están ahí en la invitación, o bien al final de la plática vamos a ponerla por ahí disponible en el chat de esta plática. Pues ahí están nuestros contactos para que nos manden algún correo y su interés sobre algún tema en particular y poder programar un evento similar a este, pero ya de algún tema específico en los cuales estén interesados. Bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar esta plática titulada, lo decía la maestra Alicia, métodos para mejorar, mantener y monitorear la confiabilidad de equipos y la disponibilidad de procesos. Y de ustedes por ahí tenemos un contenido. Vamos a partir con una introducción. En esta introducción trataré de ver algunas definiciones, algunos conceptos que nos van a ayudar a abordar el resto de los temas. Mayormente, muchos están orientados a mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los procesos. Y el último, el punto 7, habla un poco del esquema que manejamos en el instituto para hacer análisis de riesgos, ¿sí? Finalmente, por ahí en el último punto vamos a cubrir los cursos relacionados con estos temas de los que voy a hablar. Muy bien, vamos a arrancarnos pues con la introducción. Miren ustedes, toda organización pues tiene principalmente un objetivo, ganar dinero, ¿verdad? Normalmente es el objetivo de todas las organizaciones, y tenemos ingresos a través de la comercialización de ciertos productos o de ciertos servicios, y a estos productos o servicios pues le requerimos cierta calidad. Entonces una pregunta obvia pues es cómo mantener o aumentar mis ganancias y al mismo tiempo mantener o reducir los costos de operación y el mantenimiento de estos productos o servicios que yo estoy ofreciendo. Bueno, en general podemos comentar que toda organización pues se apoya en una serie de pues activos que los vemos como sistemas o equipos, ¿verdad? Y que todos tienen un ciclo de vida, ¿verdad? Nacen con una conceptualización, luego diseñamos los procesos, y luego los fabricamos, los instalamos, por ahí un tiempo grande estamos operando y manteniendo, ¿verdad? Hasta que este proceso se elimina, se desmantela y termina ahí el ciclo de vida de los activos. Entonces, una primera cosa que tenemos que hacer para identificar, bueno, ¿qué tengo que hacer para mantener, aumentar mis ganancias y mantener o reducir los costos de operación y mantenimiento? Pues es saber qué tipo de activos cuenta mi organización. Y para eso, bueno, tengo por ahí en la lámina algunos ejemplos. Miren ustedes, tengo por ahí una llave española y un desarmador, en donde a lo largo de todo su ciclo de vida, pues tienen un costo asociado, ¿verdad? En donde, obviamente, para una llave española y para un desarmador, pues el mayor costo, pues es el costo asociado al costo de adquisición, ¿sí? Hay un pequeño costo asociado a la disposición o eliminación de esos componentes. Por ahí tengo también un coche, un auto, cuyo, pues, costo tiene un cierto costo de adquisición, tiene un costo de disposición y tiene un costo de mantenimiento, pero también ya el costo de operación es importante, ¿sí? Tenemos otro ejemplo, tenemos un conjunto motor-bomba, en donde tiene un costo de adquisición, tiene un costo de eliminación, tiene un costo de mantenimiento, pero un costo de operación importante, ¿sí? Entonces, pues, como vemos, una vez que compramos un activo, y imagínense, nos ubicamos aquí en el conjunto motor bomba de mi casa, del agua de mi casa, para subir agua a mi tinaco, pues lo compro y
Y bueno, pues el costo de operación mayor está asociado a la energía que yo estoy consumiendo para poder impulsar ese motor de esa bomba. Sin embargo, pues con el paso del tiempo el entorno va haciendo sus efectos, se van quizás por ahí depositando polvo, ¿verdad? En los rodamientos del motor y de la bomba, quizás se va secando por ahí el aceite lubricante, de tal manera que esta fricción que va provocando esta degradación tanto de la acumulación de polvo como pues la disminución del lubricante, pues van haciendo quizás que los consumos se incrementen. Entonces, en ese sentido, yo tengo que conocer cuáles son las fuentes que me degradan el desempeño de mis componentes, ¿sí? Entonces, la plática pues va en ese sentido de identificar de manera sistemática qué es lo que tengo yo que hacer para tratar de mantener mi proceso funcional. Entonces, hay que reconocer que los índices con los que se evalúan los procesos productivos deben ser y conservarse con un desempeño aceptable. Y ese desempeño está influido básicamente por dos conceptos. El concepto de confiabilidad y el concepto de disponibilidad. Si nos enfocamos al concepto de confiabilidad, ¿sí? Decimos que es la probabilidad de que un componente o un sistema cumpla con su función, ¿sí? Y sabemos que la confiabilidad depende, ¿sí? Del tiempo de emisión. Si el tiempo de emisión para un componente es pequeño, pues es posible tener confiabilidades altas. Si yo le pido a un componente un tiempo de emisión de varios meses o años, pues obviamente su confiabilidad va a bajar. ¿De qué maneras tengo yo para mejorar una confiabilidad o para subirla? Pues las acciones de mantenimiento. Pero yo tengo que saber qué tipo de mantenimiento y cómo voy a mejorar esa confiabilidad que con el tiempo se me va degradando. Entonces, para tener alta disponibilidad en un proceso, pues yo puedo tener dos opciones. Una de ellas es tener equipos o componentes con alta confiabilidad y la otra es usar de manera, pues, equipo redundante, ¿verdad? En el caso del conjunto bomba-motor de la casa, pues una disponibilidad alta me la podría dar tener un par de bombas en paralelo, ¿verdad? Que si me falla una, pues yo pueda suplir la función de bombear agua con la otra. Entonces, tengo esas dos opciones, o mejorar la confiabilidad de los equipos, o bien usar redundancias para tener alta disponibilidad de mis procesos. Cualquiera que sea la solución que yo ofrezca, pues lo deseable es tener lo anterior al menor costo posible. Entonces, para hacer esto, pues yo tengo que gestionar apropiadamente el mantenimiento de los activos, ¿sí? Así como identificar y eliminar de manera sistemática las causas de las fallas recurrentes o de alto impacto que mejoran y mantienen la confiabilidad de los activos y por lo tanto la disponibilidad de los procesos. También reconocemos, como ya lo vimos hace rato, que todos los activos tienen un costo asociado al costo de posesión de esos activos. Por lo que la adecuada gestión de esos activos durante todo su ciclo de vida, pues también influye de manera importante sobre el desempeño de los procesos. Miren ustedes como ejemplo, para los activos empleados en el proceso de transmisión y distribución de energía eléctrica, los mayores costos en este ciclo de vida se encuentran en las etapas de operación y mantenimiento. Si vemos la gráfica, por ahí tenemos un 2% que gastamos en planeación, un 12% en adquisición, tenemos un 85% en operación y mantenimiento y un 1% en eliminación. De tal manera que al identificar este tipo de activos, pues yo tengo oportunidades altas, ¿verdad?, de reducir esos costos y por lo tanto, pues eso se convertiría en automático quizás en ganancias, ¿verdad? O mejor competitividad desde el punto de vista de mi organización. Entonces aquí la pregunta a que me lleva todo esto, bueno, ¿qué degrada el desempeño de mis activos? ¿Sí? Entonces, esta pregunta, si nosotros pues consideramos los activos que tengo para lograr mi proceso, mi producto o mi servicio, pues reconozco que estoy inmerso en una serie de fenómenos, ¿verdad?, que afectan al desempeño de mis procesos productivos. Y uno de estos principalmente estamos sometidos a este ciclo de día y de noche, ¿verdad? Esto me lleva a cambios importantes de temperatura. Estos importantes cambios de temperatura, pues, pueden inducir, por ejemplo, en mis estructuras metálicas, sobre todo, pues, fracturas y grietas, quizás en los materiales que son plásticos, pues, degradación del plástico, sequedad, etcétera, que tarde o temprano, pues, si los dejo que progresen,
tarde o temprano van a causar fallas en mis equipos. Y por ejemplo, aquí puedo poner el caso de nuestras casas. En nuestras casas tenemos que frecuentemente estar pintando, ¿verdad? Dado que se agrietan por diferentes fenómenos. Quizás el cambio de temperatura es uno, pero la vibración a la que está sometida las estructuras, pues es otra. De tal manera que para que no progresen hacia la falla, a fallas más catastróficas, yo tengo que estar aplicando a mi casa, pues la pintura, la impermeabilización, y de esta manera estoy tratando de evitar llegar a las fallas en la función que yo espero de ese componente. En el caso de los gases corrosivos en el ambiente, pues estos promueven, ¿verdad? O fomentan, impulsan la corrosión de las superficies. Si yo dejo que una corrosión pues progrese, quizás me va a adelgazar las paredes de un recipiente y me provoque alguna fuga de un material inflamable, tóxico, etcétera, ¿sí? El mismo caso ocurre con la humedad o los ambientes salinos, ¿sí? Todos promueven la corrosión y aparte quizás puedan interferir con mi proceso productivo. Otro caso es la presencia de polvos en el ambiente, sobre todo en nuestras casas. En nuestras casas tenemos nuestros sistemas de cómputo, ¿verdad? En donde, pues a veces se nos olvida darle mantenimiento ahí a los sistemas de enfriamiento de nuestra computadora de casa, de tal manera que podrían lucir como se ve en la figura, ¿verdad? Muy lleno el ventilador de enfriamiento, pues lleno de polvo, quizás lleno de pelusa, quizás un poco de aceite de cocina, de tal manera que esto, en los depositados, estos mismos materiales depositados en el interior de la superficie de transferencia de calor, pues hacen que la temperatura dentro de la carcasa de la computadora pues se incremente y tarde o temprano pues nos va a fallar esa computadora. Y eso mismo pasa pues en todos los procesos donde tenemos sistemas de enfriamiento de este tipo, ¿sí? En equipo electrónico. En el caso de la industria, pues tenemos muchas superficies dinámicas, ¿verdad? Que están girando, bombas, etcétera, un montón de componentes móviles, ¿verdad? Que tienen que ensayar o que tienen que rodar, de tal manera que esto se induce a fricción. Para eso, pues usamos mucho los aceites lubricantes, las grasas, sin embargo, pues con el paso del tiempo, definitivamente los componentes, pues se van desgastando y tarde o temprano, si los dejamos sin hacer nada, pues van a provocar fallos. En el caso de las grandes torres de transmisión de energía eléctrica, pues están sometidas a vibración, ¿verdad? Ya sea por aire, quizás por la misma vibración de los cables que soportan. Entonces, todos estos combinados quizás con ese ciclo día-noche, calentamiento, que provoca el calentamiento, la expansión y la compresión de las estructuras, pues va haciendo que las estructuras se aflojen, de tal manera que hace falta periódicamente hacer reaprietes para mantener, pues, fijas las estructuras. Y si las dejamos, pues otra vez podrían llegar a ocurrir, pues, fallas, ¿sí? Entonces, miren ustedes, todos estos, todo esto que les he comentado, pues son los fenómenos, estos y muchos otros, son los fenómenos a los que están expuestos nuestros componentes, nuestros activos de nuestros procesos productivos, que inician algo que llamamos mecanismos de falla. Si dejamos estos mecanismos de falla que progresen, pues tarde o temprano van a degradar el desempeño de nuestros activos, ¿sí? Un ejemplo también muy rápido, ya para terminar esta parte, esta introducción, pues el caso, imagínense nuestros autos. Nuestros autos son componentes en donde interaccionan muchos sistemas de diferente naturaleza, sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, etcétera, ¿sí? De tal manera que un coche, pues es un sistema complejo, ¿verdad? En donde esa interacción entre diferentes sistemas normalmente podrían llevarnos a tasas de fallas altas. Y bueno, muchos de ustedes, ingenieros, conocen la famosa curva de la bañera, que no es otra cosa más que esta línea azul, en donde al principio de la vida de los componentes, sobre todo los complejos, se pueden presentar altas tasas de falla, ¿sí? Y es altas tasas de falla por esta interacción entre diversos componentes. Pasa el tiempo y luego ya más o menos las fallas se mantienen de manera constante durante un tiempo. En los coches pues podrían ser 10, 15 años. Hay fallas ocasionales quizás de algún sensor, de la electrónica o de algunos otros eventos por ahí fortuitos, pero no hay una tendencia ni a subir ni a bajar. Se mantienen más o menos constante esa tasa de falla. Pero después de unos 10 o 15 años de uso de ese coche intenso, pues se empiezan a presentar otros mecanismos de falla. Y otros mecanismos de falla, pues ya más bien relacionados con el desgaste o la degradación de componentes. Entonces, es muy importante saber en la vida de nuestros activos en qué etapa estamos y cómo vamos a enfrentar estos mecanismos de falla que se van a presentar
a lo largo del ciclo de vida de estos. Muy bien, entonces, en resumen de esta parte, miren ustedes, un buen desempeño de los procesos industriales pues requiere de herramientas y metodologías sistemáticas para identificar y caracterizar los mecanismos de falla que degradan ese desempeño. Y también identificar las acciones óptimas para evitar que estos se presenten. Pero que si ocurren, pues nos interesa disminuir los costos y los tiempos de reparación. Entonces, para lograr esto, pues los equipos se deben conservar en óptimas condiciones, es decir, darles un mantenimiento adecuado. El personal operativo debe tener un desempeño adecuado en cuanto a conocimiento y experiencia. Se deben respetar las prácticas y condiciones operativas del proceso por diseño, es decir, los procedimientos, ¿verdad? Se debe disponer de medios y condiciones para realizar esos mantenimientos. Entonces, mantengamos esto en mente, por favor. Vamos a revisar un poquito más adelante en el siguiente tema. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que hay algunas áreas del conocimiento que se encargan de hacer, pues, de identificar estos métodos, ¿verdad? Para mejorar nuestros sistemas productivos. Y podemos adoptar este modelo muy simple, en donde decimos que para un proceso productivo, principalmente está compuesto de equipos e instalaciones, ¿verdad? Que son operadas por personas a través de procedimientos, ¿sí? Si nosotros identificamos por ahí la literatura, pues hay un área que se encargaría de que nuestros equipos e instalaciones se desempeñen adecuadamente, y eso es la confiabilidad de equipos. Por ahí hay un área, ¿verdad? En la literatura, que es la confiabilidad humana, que se encargaría de identificar, pues, y cuantificar incluso la probabilidad del error humano, de tal manera que podríamos identificar acciones para evitar o reducir la probabilidad de errores humanos al operar estos equipos e instalaciones. La confiabilidad de procesos, pues, tendría, pues, aquí el objetivo de mejorar esos procedimientos o establecer esas prácticas operativas que nos permitan, pues, mantenerlos en un proceso operativo sin fallas, ¿verdad? Sin embargo, pues también reconocemos que las fallas pueden ocurrir y que, pues, la confiabilidad del diseño trataría de asegurarnos que cuando se requieren estos mantenimientos, pues sean lo más rápido posibles, ¿verdad? Y que, bueno, para eso, pues requerimos que nuestros procesos consideren esas facilidades para hacer los cambios, quizás que el equipo usado sea el estandarizado, quizás, pues, que cumpla con toda la normativa. Eso nos permitiría, pues, tener una buena confiabilidad del diseño. Ok, entonces, con eso en mente, quisiera hacer algunas otras definiciones. Imagínense ustedes, todo proceso productivo, pues una vez que lo fabricamos, que lo construimos, lo ponemos en operación, está operando por ahí un tiempo, ¿verdad? Me falla, lo tengo que sacar a reparación y lo tengo ahí en reparación, en mantenimiento. Lo reparo y lo regreso a operación y voy a mantener ese ciclo de operar, parar. Reparo, lo regreso a operación, etcétera. Si yo pudiera sacar el tiempo medio en operación, yo podría cuantificar ese tiempo medio entre fallas, que es el tiempo medio entre dos fallas sucesivas, ¿sí? Si por el contrario yo quiero sacar el tiempo medio de reparación, pues puedo sacar ese tiempo medio, que es el tiempo que me tardo en promedio reparando mi proceso una vez que me falla. Entonces, yo con esas dos definiciones puedo, pues, hacer el cálculo de la disponibilidad de mi proceso productivo, ¿sí? Y solamente lo que voy a hacer va a ser dividir el tiempo medio entre fallas, entre el tiempo medio entre fallas, entre el tiempo medio de reparación. Más simple, puedo decir que la disponibilidad es el tiempo de servicio prestado entre el tiempo de servicio requerido. Muy bien, hay un modelo manejado por ahí por la confiabilidad operacional, y decimos que la confiabilidad operacional, pues, es la capacidad de una instalación o sistema para cumplir con su función dentro de los límites de diseño y bajo un contexto operacional específico. Entonces, esa confiabilidad operacional está soportada por estos 4 pilares de la confiabilidad: la confiabilidad humana, la confiabilidad del equipo, la confiabilidad del proceso y la confiabilidad del diseño. Entonces, las mejoras en esos 4 pilares de la confiabilidad aumenta el tiempo medio entre fallas, si lo hace más grande, y disminuye el tiempo medio de reparación, el MTTR.
y en general pues impulsa al aumento de la disponibilidad de los procesos. Entonces, pues si nosotros nos fijamos en el MTTF, el tiempo medio entre fallas, pues nos ayuda a mantenerlo grande, el que tengamos una buena confiabilidad humana, una buena confiabilidad de equipos y una buena confiabilidad del proceso. En el caso de la confiabilidad del diseño, pues está orientada a ser muy pequeñito el tiempo medio de reparación. Y bueno, pues ustedes pueden ver por aquí en la expresión, que si nosotros hacemos el MTTR 0 o lo hacemos tender a 0, pues la disponibilidad de mi proceso tenderá al 100%. Obviamente eso no es posible, pero bueno, la idea pues sería precisamente maximizar el tiempo medio entre fallas y minimizar el tiempo medio de reparación. Bueno, con eso en mente, vamos a empezar a ver algunas de las herramientas para optimizar el mantenimiento y definitivamente, pues, que se enmarca dentro del contexto de la confiabilidad de equipos. Y el primero de ellos, la primera herramienta de estas, va a ser el mantenimiento centrado en confiabilidad. En el instituto hemos establecido por ahí un proceso, que se debe implantar para hacer mantenimiento centrado en confiabilidad en una instalación industrial, en donde, pues, el corazón obviamente es el proceso de análisis. En el proceso de análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad, tiene el objetivo de identificar las acciones óptimas de mantenimiento para, pues, con esas, conservar, ¿verdad?, el desempeño adecuado de mi proceso productivo. Entonces, una vez que yo identifico ese mantenimiento óptimo, lo implanto, ¿sí?, en mi proceso y empiezo a adquirir datos, ¿sí?, datos que me van a permitir mantenerme dentro de un proceso de mejora continua, ¿sí? Por ahí estaríamos dentro de un proceso de mejora continua. Pero bueno, ahorita lo importante es nos vamos a enfocar en el proceso de análisis. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a ver todo este procedimiento, cómo lo hacemos. Entonces, normalmente, el análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad, pues se aplica a instalaciones complejas, como puede ser una central de generación eléctrica, ¿verdad? Como lo puede ser pues una plataforma petrolera, de tal manera que yo tengo pues estos sistemas integrados por muchos sistemas, pues una gran cantidad de sistemas, de tal manera que es difícil entrarle con la metodología absolutamente a todo. Por lo tanto, yo tengo que priorizar a quién voy a atacar primero, ¿verdad? ¿Cuál voy a atender? De tal manera que yo requiero criterios o quizás métodos para determinar la criticidad de esos sistemas. Y bueno, enfocarme en los sistemas más importantes, los críticos, ¿verdad? A esos sistemas críticos les aplico un protocolo para identificar todas las posibles fallas que se me pueden presentar, ¿sí? Todos los mecanismos de falla que se me pueden presentar. Si yo en este proceso, y bueno, para eso uso una metodología del análisis de riesgos, que es el análisis de efectos de los modos de falla. Con esta herramienta yo identifico el universo de fallas que puede presentar mi proceso en estudio. Al mismo tiempo que yo hago este análisis, pues identifico para cada mecanismo de falla cuál es la frecuencia o probabilidad de ocurrencia y también identifico cuál podría ser la consecuencia. Para ello, y bueno, ya con esto en mente, pues yo podría construir una matriz de riesgos, de tal manera que a esa matriz de riesgos podría identificarle pues las zonas de riesgos no tolerables y zonas de riesgo tolerables. Y por ahí en medio pues tenemos la zona de riesgo en donde hay que realizar análisis costo-beneficio. Aquí para lo que me sirve la matriz de riesgo es para categorizar la importancia de las fallas. Si por ejemplo de una instalación industrial yo puedo sacar 2,000 o 10,000 fallas, pues sería un trabajo enorme hacerlas absolutamente a todas, analizarlas con mucho detalle a todas, de tal manera que yo me voy a enfocar en aquellas que representan los mayores riesgos y a esas les voy a determinar las acciones de mantenimiento óptimas para enfrentarlos, ¿sí? De tal manera que yo a estas fallas pues les puedo identificar el tipo de mantenimiento más conveniente, dependiendo de ciertas características que yo puedo determinarle a estas fallas. Entonces, la más deseable, y las tengo aquí en este recuadro punteado en rojo, en este recuadro tengo todas las estrategias de mantenimiento que me permite la metodología. La primera de ellas, pues, es el mantenimiento predictivo, o llamado mantenimiento con base en condición, en donde, pues, el fundamento es seguir una variable, ¿verdad?, que me detona este mantenimiento predictivo. Si las condiciones de la falla no me lo permiten aplicarlo, pues entonces yo tengo la opción de dar mantenimiento preventivo.
que consiste en la rehabilitación o el reemplazo de componentes. Si eso no es posible, la siguiente opción, pues yo es la realización de pruebas. Esto es la búsqueda de fallas, ¿sí? Yo también puedo realizar la combinación de actividades. Sin embargo, pues esto implica tomar dos alternativas al mismo tiempo, lo que implica pues mayores costos. Entonces, esa es otra opción. Otra opción también que me da la metodología, pues es rediseñar mi proceso. El rediseño puede ser obligatorio o bien, dependiendo de las características del proceso, pues puede ser deseable. Y el último puede ser el mantenimiento correctivo. Este mantenimiento correctivo, pues no es un mantenimiento correctivo informado, ¿verdad? Esto es no programar mantenimiento. Es a diferencia del mantenimiento correctivo sin pensar, pues es un mantenimiento que así me conviene hacerlo. Entonces, para poder yo llegar a estas decisiones, yo tengo que usar pues un diagrama de decisión del mantenimiento. Entonces, en este diagrama de decisión del mantenimiento tomo en cuenta pues la factibilidad técnica de enfrentar cada falla que yo haya identificado, ¿verdad? Tengo que identificar la efectividad de la solución propuesta y tengo que identificar la conveniencia en un análisis costo-beneficio. Entonces, eso es lo que me determina que yo pueda adoptar el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo, la búsqueda de fallas, el rediseño o definitivamente el mantenimiento correctivo. Entonces, bueno, nos quedamos con esta idea. Esto es lo que es mantenimiento basado en condición. Y digamos, pues es un esquema, pues más o menos sencillo, desde el punto de vista, pues genérico, para mejorar la confiabilidad de mis procesos. Vamos a ver un método en donde se integran diferentes subprocesos y que, bueno, tiene el mismo objetivo, mejorar la confiabilidad de los equipos. Este esquema está derivado de la industria nuclear y la llaman proceso de confiabilidad de equipos. Este proceso de confiabilidad de equipos tiene 6 subprocesos asociados. El primero de ellos, obviamente, pues es un subproceso para la selección de sistemas críticos. Tienen un subproceso para la mejora continua de la confiabilidad del equipo. Tienen un subproceso para la implantación del mantenimiento preventivo y tienen un subproceso para el monitoreo de desempeño, un subproceso para acciones correctivas y un subproceso para gestión del ciclo de vida. El primero de ellos, su proceso de selección de sistemas críticos, tiene 2 funciones. La primera es, obviamente, identificarme los sistemas críticos, ¿sí? A través de un análisis de criticidad para sistemas complejos. Pero la otra también tiene como objetivo identificar cuáles son las variables o parámetros globales del proceso que voy a seguir para identificar posibles desviaciones en el desempeño. Y aquí es muy importante que este enfoque ya me proporciona un monitoreo del desempeño de mis procesos, tanto a nivel macro como a nivel componentes. Si yo parto de la selección de sistemas críticos, les aplico la mejora continua de la confiabilidad de equipos, y aquí el corazón de esta mejora continua de la confiabilidad de equipos, pues el corazón es propiamente el análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad. Esa es una diferencia con respecto al esquema planteado por la industria nuclear. Decíamos, derivado de la mejora continua de la confiabilidad de equipos, pues todo lo que saquemos de aquí lo llevamos al subproceso de implementación del mantenimiento preventivo. Normalmente las organizaciones pues tienen su sistema SUSAP, su R3, para darle seguimiento al mantenimiento. Pero este subproceso se complementa con una serie de procedimientos que me ayudan a documentar el estado de cómo encuentro y cómo dejo los mantenimientos ejecutados. ¿Y esto para qué? Bueno, para alimentarlo al subproceso de monitoreo del desempeño. Y esto me sirve en situaciones en donde, por ejemplo, si yo a un filtro le estoy dando mantenimiento cada 6 meses, pero en los últimos mantenimientos que le he dado lo encuentro casi nuevo, casi limpio, entonces ese registro me permite yo relajar, ¿verdad? Esa frecuencia de mantenimiento, quizás la puedo relajar a 9 meses, quizás a 12 meses, y voy a seguir dando el mantenimiento adecuado. Entonces, este monitoreo del desempeño me permite hacer ese seguimiento, ¿sí? Y tomar esas decisiones. Lo mismo también me permite darle seguimiento a las variables que detonan el mantenimiento predictivo o basado en condición. Dado que también en este subproceso de monitoreo del desempeño estoy monitoreando variables globales, si encuentro una desviación, yo puedo aplicar el subproceso de acciones correctivas.
Dentro de las actividades de acciones correctivas, yo tengo por ahí algún método de análisis causa-raíz, ¿sí? Este análisis causa-raíz, pues me determinará las causas o las acciones, me dará pie para determinar las acciones para hacer esa corrección y evitar la recurrencia de esas desviaciones. Bien, si en el caso de un análisis causa-raíz que implique el cambio de algo, ¿sí? El cambio de un equipo, pues eso es información que mando al subproceso de gestión del ciclo de vida. Dentro del subproceso de gestión del ciclo de vida, una de las actividades importantes pues es el seguimiento a la obsolescencia de los equipos. ¿Y cómo lo hago? Pues con información que me proporciona el subproceso de monitoreo del desempeño. Aquí en la gestión del ciclo de vida, un elemento muy importante es el análisis del costo del ciclo de vida. Lo que me permite esto, pues, es análisis comparativos de soluciones para que darle información a la organización para hacer las inversiones, programar las inversiones a largo plazo. Recordemos también que dado que en la aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad, una de las soluciones o de las opciones es realizar rediseños. A lo mejor si el rediseño implica el cambio de algún equipo, pues también se alimenta información a su proceso de gestión del ciclo de vida. Muy bien, pues ese es el esquema completo para mejorar la confiabilidad de equipos planteado por la industria nuclear. Hay una adaptación que hemos hecho basado nada más en 3 elementos, considerando análisis de criticidad, considerando la mejora en la confiabilidad de equipos y el monitoreo y análisis a través de indicadores de desempeño. Entonces, pues otra vez, en este subproceso de análisis de criticidad, por un lado, seleccionamos indicadores de variables o parámetros globales a monitorear. Obviamente, algunos implicarán, pues, instalar algunos sensores, infraestructura, etcétera, de tal manera que lo sometemos a criterio del cliente y ellos nos dicen qué vamos a monitorear, ¿verdad? Y de esa manera diseñamos pues, el medio de monitoreo y el análisis de esos indicadores. De tal manera que si identificamos oportunidades de mejora, pues nos mantenemos por ahí en ese ciclo de mejora continua. Y bueno, por el lado de la selección de sistemas críticos, pues es lo que nos permite alimentar al subproceso de mejoras en la confiabilidad. Las oportunidades se las damos al cliente y él decidirá qué implementa y qué monitorea. Entonces ahí nos mantenemos en un ciclo de mejora continua en este proceso. Bien, ese es el más sencillo, basado en esa propuesta de confiabilidad de equipos. Está la propuesta del sistema de confiabilidad operacional, en donde el modelo obviamente pues, está soportado por las 4 pilares de la confiabilidad, que si las implantamos en una instalación industrial, pues el siguiente paso es recopilar información y analizar esa información y alimentar a los diferentes procesos de mejora de la confiabilidad, tanto de equipos como de la confiabilidad humana, de la confiabilidad del proceso y la confiabilidad del diseño. Cada uno de estas confiabilidades por separado, pues son mecanismos para identificar oportunidades de mejora de mi proceso productivo, de tal manera que esas oportunidades de mejora me ayudan a integrar el plan de mejoras operativas. Ese plan de mejoras operativas, pues obviamente es un listado de acciones que nos convienen implementar y, por ejemplo, consistirían de realizar análisis de aceites, quizás para hacer el seguimiento, ¿verdad? El seguimiento del mantenimiento predictivo. Quizás, derivado de aplicar métodos de confiabilidad humana, pues identifico la necesidad de capacitar a personas. Quizás de la confiabilidad del proceso, pues a lo mejor monitorear de manera permanente ciertas áreas, ¿sí? Que no subir ciertas temperaturas, ¿sí? Quizás realizar ciertas pruebas, quizás hacer análisis de vibraciones para detonar mantenimientos predictivos, quizás desarrollar procedimientos o actualizar los existentes, de tal manera que si yo implemento este plan de mejoras operativas, pues estaría en posibilidades de recopilar información y ver cómo impactan, ¿verdad?, en nuestros indicadores de desempeño. Tengo ese proceso de monitoreo del desempeño y ellos pues tendrían la información ya concentrada y cómo pues impacta a nuestros indicadores de tal manera que puede soportar la toma de decisiones a nivel gerencial, ¿verdad? Y que bueno, podrían impactar incluso a los planes estratégicos de la organización, ¿sí? De tal manera que lo que se implante pues podría mantenerse por ahí dentro de un ciclo de mejora continua con este proceso de confiabilidad operacional. Muy bien.
Dejamos pendiente hace rato, dentro de la confiabilidad de equipos se llamaba a la identificación sistemática, bueno, se llama el análisis causa-raíz. Es una de las herramientas para identificar sistemáticamente, pues, las causas de la ocurrencia de eventos relevantes. Y miren ustedes, este es el proceso en general que usamos para hacer análisis causa-raíz. Si postulamos por ahí la ocurrencia de un evento relevante, que puede ser un accidente o un incidente, el siguiente paso, pues, es la recolección de datos para soportar, pues, los análisis posteriores, ¿sí? Una etapa muy importante, obviamente, es la obtención de factores causales contribuyentes. Una vez identificados este universo de factores causales contribuyentes, nos da los elementos para yo determinar la causa raíz de mi evento que estoy analizando. Cuando yo identifico las causas raíz, yo ahora puedo generar las acciones correctivas para evitar la recurrencia de esos eventos relevantes. Si yo estoy participando en compartir experiencia operacional, tanto interna como externamente, pues entonces comparto mis hallazgos, ¿verdad? Y al mismo tiempo voy revisando la efectividad de mis acciones correctivas y por ahí me mantendría en un ciclo de mejora continua, al menos para ese evento, ¿sí? Que estoy analizando. Pero bueno, esto es el proceso de análisis causa-raíz. Algo muy importante y en lo que nos enfocamos aquí, pues va a ser en la obtención de los factores causales contribuyentes y los causa-raíz. Y el esquema que usamos, pues es el siguiente. Miren ustedes, para identificar esta etapa la partimos en dos. La etapa de identificar factores causales contribuyentes y la etapa de identificar las causas raíz de los eventos relevantes. Para hacer la identificación de los factores causales contribuyentes, y que, bueno, a final de cuentas, los factores causales contribuyentes van a ser los actos o condiciones inseguras que se presentan y que rodean a la ocurrencia del evento relevante, ¿verdad? Del accidente o el incidente. Y bueno, para ello usamos una serie de metodologías como pueden ser el análisis de barreras, el análisis de cambios, el análisis de árbol de fallas, o bien el diagrama de eventos y factores causales y luego posteriormente su análisis. Cada metodología por separado se puede usar para identificar ese universo de factores causales contribuyentes. Sin embargo, un esquema que nos parece muy útil es la aplicación del diagrama de eventos y factores causales, ya que me permite determinar la secuencia cronológica de los eventos y condiciones que me llevaron a la ocurrencia de un accidente o incidente. Entonces, yo podría, a este diagrama de eventos y factores causales, aunque tiene sus propias herramientas de análisis, yo podría complementarlo con un análisis de barreras en ciertas etapas, en otras condiciones o eventos, con un análisis de cambios, incluso con un análisis de árbol de fallas. Fíjense ustedes, incluso cuando tenemos una serie de eventos en el tiempo y entre dos no encontramos la conexión entre esos dos, yo podría usar el análisis de árbol de fallas para identificar hipótesis de cómo se conectan dos eventos. Entonces, esa es una aplicación del árbol de fallas para complementar el diagrama de eventos y factores causales. Y con esto, la aplicación de estas herramientas me ayuda a identificar el conjunto de factores causales contribuyentes del evento relevante que yo estoy analizando. Una vez que tengo ese universo, que pueden ser 100, 200 actos y condiciones inseguras, yo puedo aplicar lo que es el análisis de niveles, ¿sí? El análisis de niveles, pues, me dice los niveles de la organización que son responsables de atender cada uno de estos actos o condiciones inseguras. Y el siguiente paso es tratar de agrupar, ¿sí?, esos actos o condiciones inseguras en temas comunes. Y esto con la consideración de que la literatura menciona por ahí que las causas raíz de los eventos se encuentran en las deficiencias presentes en los sistemas de gestión de mi organización. Entonces, cuando yo encuentro esas causas raíz que agrupan a muchos factores causales contribuyentes, entonces yo ya puedo, ahora sí, a cada causa raíz, pues establecerle una acción para evitar la recurrencia de ese accidente o incidente, o bien de incidentes o accidentes similares, ¿sí? Entonces, es como se complementa estas metodologías del análisis causa-raíz en la confiabilidad o a la confiabilidad de equipo, aunque en general se puede aplicar para analizar cualquier tipo de accidente o incidente. Bien, otra herramienta que por ahí nos había, pues, mencionado, ¿verdad?, es la gestión del ciclo de vida de los activos, ¿sí? Y bueno, si vamos a este punto, miren ustedes, de acuerdo al PAS 55,
dice que la gestión de activos pues, es el conjunto de actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas a través de las cuales una organización gestiona de forma óptima sus activos, su desempeño asociado, riesgos y costos a lo largo de todo su ciclo de vida. Y sabemos que el ciclo de vida empieza, hace rato dijimos, en la concepción, diseño, fabricación, instalación, operación y mantenimiento, e incluso en la eliminación o disposición de la infraestructura. ¿Sí? Y todo ello, pues, con el fin de lograr su plan estratégico organizacional. Entonces, decíamos que esta gestión del ciclo de vida, pues, está orientada a conservar y mejorar la capacidad de los procesos productivos, ¿sí? De tal manera que, decíamos, en el contexto de su proceso de gestión del ciclo de vida, una de las actividades que hace su proceso, pues darle seguimiento a la obsolescencia tecnológica de mis componentes. Si yo identifico que requiere un cambio de tecnología, pues entonces yo hago o tengo que hacer un análisis del costo del ciclo de vida de las posibles soluciones con las que yo puedo atender esta deficiencia, ¿verdad? Que yo puedo prever que se viene. De tal manera que yo puedo seleccionar la opción óptima en términos de costo-beneficio e incorporar esas inversiones a los planes de inversión de la organización. De la misma manera, como les comentaba, otros motivantes pues pueden ser quizás el análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad, en donde queremos hacer el rediseño de algún componente que implica compra de equipo, o quizás derivado de un análisis causa-raíz, también implica la compra de equipo, de tal manera que, bueno, todos estos cambios o modificaciones les podemos hacer el análisis del costo del ciclo de vida de estos para seleccionar las opciones más adecuadas para nosotros, para nuestra organización, y seguir cumpliendo pues con nuestros objetivos, ¿verdad? Y cumplir con un plan estratégico organizacional. Muy bien. Ok, bueno, miren ustedes, vamos a pasar a otro punto, y este punto es el reducción de riesgos para mejora de indicadores de procesos productivos, y esto alineada al ISO 31000. El ISO 31000 está formado por 3 elementos, ¿verdad? Establece una serie de principios que, si se cumplen, decimos que el proceso de gestión de riesgos es efectivo y eficiente. Si nosotros queremos implantar el ISO 31000 en nuestra organización, pues tiene que definir un marco normativo inmerso dentro de nuestra estructura organizacional. Y ese marco normativo pues tiene que llamar al proceso de gestión de riesgos. Ese proceso de gestión de riesgos pues está formado por todos estos elementos que tenemos por aquí en este círculo, y el corazón, desde nuestro punto de vista, pues es lo marcado en rosa, ¿sí? El proceso de evaluación de riesgos, en donde hay 3 etapas principales, y que es a lo que nos vamos a enfocar. La primera de ellos pues es la identificación de riesgos, el otro es el análisis de riesgos, y la otra es la valoración del riesgo. Con los resultados de esta evaluación de riesgos, pues ya podría identificar las acciones que yo tengo que hacer para la reducción de riesgos. Y cuando hablamos de reducción de riesgos, pues es a cualquier riesgo, riesgo de pérdidas económicas, riesgo de daños al personal, riesgos de impactos ambientales, etcétera. Entonces, es en general mejoras a mis procesos productivos. Antes de continuar, me gustaría hacer referencia a que el riesgo pues está determinado por 2 factores, ¿verdad? La probabilidad de tener una consecuencia. Entonces, gran parte de las actividades que se realizan en este ISO 31000, pues están enfocadas a la identificación primero de riesgos y luego a su análisis. Cuando hacemos el análisis, identificamos cómo podríamos reducir el valor de esta probabilidad, pero también podríamos identificar cómo podríamos reducir la severidad de las consecuencias. Si impactamos y reducimos cualquiera de los 2 valores, de esa manera estamos reduciendo el riesgo. ¿Qué herramientas tengo para hacer esto? Bueno, miren ustedes, en la lámina tenemos por ahí una serie de metodologías, primero unas cualitativas, que luego las podemos convertir en semi-cuantitativas, luego tengo unas cuantitativas, y luego el análisis de consecuencias, que es pues la representación de fenómenos físicos, la simulación de fenómenos físicos. Vamos a abordar primero las metodologías cualitativas. La más simple de ellas es la lista de verificación. Estas listas de verificación pues tienen que tener una referencia, ¿verdad? Para hacer esa verificación e identificar posibles riesgos.
Una más sistemática, un poquito más, que nos da más información, pues es el análisis de qué pasa si, ¿sí? Que se basa en postular eventos no deseados. Otra metodología con un nivel de detalle un poquito mayor, pues es el análisis de efectos de los modos de falla, cuyo hilo conductor del análisis pues son precisamente identificar modos de falla e incluso mecanismos de falla. Otra metodología es el análisis de peligros y operabilidad, cuyo fundamento pues es seguir desviaciones en variables y parámetros que caracterizan a nuestros procesos. En general, cualquiera de estas tres metodologías a lo que me llevan es a identificar consecuencias, ¿sí? ¿Consecuencias de qué? Pues del evento no deseado, de postular un evento no deseado, consecuencias de la ocurrencia de un modo de falla o incluso de un mecanismo de falla, o consecuencias de una desviación en mis variables que caracterizan a mi proceso, ¿sí? De tal manera que yo puedo listar una serie de consecuencias. Por ejemplo, en el caso de construcción pues no sé, de alguna plataforma, de un generador o de un, etcétera, de un equipo importante, pues a lo mejor una consecuencia es una cimentación incorrecta en instalaciones eléctricas, una subestación, la apertura de un interruptor, ¿verdad? Que nos va a hacer perder la energía eléctrica a grandes áreas de una ciudad, la fuga de un tanque en una instalación petrolera, el derrame de un tanque con material inflamable, el incendio de un tanque, una fuga de gas tóxico inflamable. Entonces, una vez que yo identifico estas consecuencias, lo que sigue es identificar cómo estoy preparado para enfrentar esas consecuencias. Por ejemplo, me pregunto qué protecciones, salvaguardias tengo yo para defenderme de una fuga de gas. Y aquí es cuando me centro en alguna consecuencia. Por ejemplo, me paro en la fuga de gas y analizo qué salvaguardias tengo yo para defenderme de una fuga de gas. Entonces, para ello, pues tengo como salvaguardias quizás la revisión periódica al espesor de un tanque, ¿verdad? Un tanque que contiene un gas inflamable o tóxico. Quizás yo tengo por ahí un programa de mantenimiento a todos los equipos del tanque. Quizás quien opera ese tanque, pues es personal muy capacitado y con mucha experiencia para hacer su chamba, ¿sí? Entonces, yo identifico todas las protecciones que me ayudan a reducir la probabilidad de que ocurra esta consecuencia. Si hay algo que yo identifique que debería tener o que es deficiente, pues entonces es una recomendación, ¿sí? Y entonces todas estas recomendaciones son, una vez implantadas, pues es lo que en teoría me ayudaría a reducir los riesgos, ¿sí? Ok, y entonces, en ese mismo sentido, pues iré al análisis de las otras metodologías, ¿sí? Entonces, yo podría hacer, una vez que yo identifico las consecuencias, las salvaguardas y las recomendaciones, yo podría hacer los resultados de esta metodología semi-cuantitativos. ¿Cómo? Pues puedo usar una matriz de riesgo y calificar la frecuencia de ocurrencia de ese evento no deseado, la frecuencia de ocurrencia de ese modo de falla o la frecuencia de ocurrencia de esa desviación y categorizar también la severidad de las consecuencias, de tal manera que yo podría más o menos estimar, tener una estimación del riesgo asociado a cada evento, ¿verdad? A cada evento no deseado, a cada modo de falla o a cada desviación. Si yo quisiera hacer un análisis cuantitativo, ¿cuál es la probabilidad de tener una fuga de gas? Pues yo puedo usar el análisis de árboles de fallas. Con el análisis de árboles de fallas, yo puedo cuantificar la probabilidad de una fuga de gas. ¿Cómo? Pues dado que el árbol de fallas es una técnica deductiva de qué se tiene que combinar para que me dé ese evento tope, esa fuga de gas, pues yo puedo llegar hasta eventos básicos, ¿verdad? Que son los que están por acá, que son las cosas que se combinan para provocar la fuga de gas. Y, por ejemplo, cosas que se combinan, pues es como el humano se equivoca al operar ciertos equipos, al mantener ciertos equipos, cómo fallan esos equipos. Si yo soy capaz de cuantificar la probabilidad de estos eventos, entonces yo soy capaz de cuantificar la probabilidad de ocurrencia de una fuga de gas. Si ocurre una fuga de gas, también me puedo preguntar, bueno, ¿a dónde puedo caer? ¿En qué estados finales puedo caer? ¿A cuántas personas puedo lastimar fatalmente? ¿Cuántas pérdidas económicas voy a tener? Bueno, entonces me paro aquí en la fuga de gas y empiezo a desarrollar un árbol de eventos, ¿sí? Donde primero me voy a preguntar si tengo, pues, sensores, detectores de gas. Y si tengo detectores de gas, pues estos pueden funcionar o pueden fallar, ¿verdad?
Entonces, esto ya me lleva a dos trayectorias diferentes. Si este sensor de gas funciona, pues puede quizás arrancar de manera automática el sistema contra incendio, pero no, puede fallar. Entonces me lleva a un estado, pues, que no me gustaría. Si funciona, si no funciona, quizás yo le puedo dar crédito a que el humano pueda hacer otras acciones de defensa. Incluso puedo poner a jugar al plan de emergencia, ¿verdad? De tal manera que yo identifico todos los posibles estados finales derivados de la ocurrencia de una fuga de gas. En algunos casos, pues tendré esa fuga controlada en muy corto tiempo. En otros tendré quizás daños parciales, quizás lesionados, pero en algunos casos tendré quizás muchas fatalidades, quizás muchas pérdidas económicas. Lo importante es que si yo soy capaz de cuantificar los eventos, la probabilidad de falla de mi sensor, de mi arranque automático, de mi contraincendio, del arranque manual o de la efectividad del plan de emergencia, pues entonces yo soy capaz de estimar cuál es la probabilidad de caer en cada uno de estos estados, ¿sí? Obviamente, para ser muy preciso en la cuantificación de estos daños, pues yo tengo que hacer uso del análisis de consecuencias. Y en el caso de la fuga de gas, pues yo puedo simular, ¿verdad? En caso de que se rompa un recipiente que tiene un gas tóxico, pues yo con esa simulación podría determinar cuál es el alcance de esa nube de gas que puede dañar fatalmente a personas, ¿verdad? Y tener, pues, a cuántas personas podría afectar, ¿sí? Si esa nube de gas aparte es inflamable, pues tiene la posibilidad de provocar una explosión. Y una explosión pues tiene asociadas una onda de sobrepresión que puede otra vez dañar a personas o bien dañar a la infraestructura que tiene alrededor. Si esa nube se incendia, pues otra vez tenemos altos niveles de radiación que dependiendo de su alcance, 100, 200 metros, pues podríamos afectar otra vez a personas o infraestructura. Y de esta manera yo puedo tener una cuantificación de aquí en cada uno de los estados finales. En el caso de estos mismos conceptos aplicados a las presas, si se rompe una presa, lo que vamos a usar es un simulador, ¿verdad?, de inundaciones. Obviamente tendríamos que tener, pues, las características de la presa, ¿verdad? Quizás la topografía de aguas abajo, y lo que nos hace el simulador es darnos en cada ubicación de la huella de inundación, pues esa combinación, profundidad, velocidad del agua, y con eso podemos calcular la probabilidad de tener fatalidades o bien tener daños, afectaciones a unas áreas de cultivo, quizás a carreteras, quizás a hospitales, quizás a escuelas, etcétera. Entonces, este es el esquema que usamos para hacer análisis de riesgos de procesos industriales. Un esquema muy similar, pero usando metodologías cualitativas, se emplea para hacer el análisis de riesgos en procesos administrativos y que algunos llaman análisis de riesgos empresariales. ¿Sí? Entonces, pues reconocer que toda organización, obviamente, pues tiene como objetivo lograr cierto objetivo, ¿verdad? Pero para lograr ese objetivo, pues desafortunadamente está inmersa o afortunadamente en ciertos factores internos y externos, de tal manera que dependiendo cómo nos afecten esos factores internos y externos, pues estamos sometidos a diversos riesgos. Si nosotros usamos una metodología como el análisis FODA, y no solamente la única, podemos usar otras metodologías cualitativas, pero usamos el FODA para identificar fortalezas y debilidades de mi organización. Y por otro lado, yo identifico muy claramente las necesidades y expectativas de mis partes interesadas, y como partes interesadas, pues obviamente primero, pues están los clientes, nuestros socios, nuestros proveedores, empleados, el gobierno, la sociedad, etcétera. Si yo identifico de cada parte interesada cuáles son sus necesidades y expectativas, y también conozco nuestras fortalezas y debilidades como organización, y sabiendo que tengo cierto objetivo, cierta misión, cierta meta, ciertos indicadores, pues entonces yo podría identificar el universo de riesgos que puedo tener dentro de mi organización. Si ese universo de riesgos yo les aplico una matriz de riesgos, podría saber cuáles son los riesgos más importantes, y de ese listado, pues ponerme a analizarlos con mucho detalle para saber qué controles actualmente tengo y cómo se están desempeñando esos controles, si son adecuados
o si tienen deficiencias. Si tienen deficiencias, pues esto nos da pie a generar recomendaciones. Si hay controles inexistentes, pues nos da pie a implantar controles adicionales. Entonces, es otro esquema también que puede quedar dentro de la aplicación del ISO 31000. Y bueno, de esta manera mejorar mis procesos, ya sean administrativos o bien mis procesos industriales. Muy bien, antes de terminar, ir con el último punto, me gustaría hacer un breve repaso, ¿verdad?, de lo que les he platicado. Hemos visto que el mantenimiento se centra en confiabilidad y el esquema de confiabilidad de equipos pues están orientados al mejor desempeño de nuestros procesos en la etapa de operación, ¿sí? Sabemos que la confiabilidad operacional con estas 4 áreas de la confiabilidad de equipo, confiabilidad de diseño, confiabilidad de proceso y confiabilidad humana, pues nos mejoran el desempeño en operación y mantenimiento. El análisis causa-raíz, que está inmerso dentro de este proceso de confiabilidad de equipos, pues evita la recurrencia de eventos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nos previene de la recurrencia de esos eventos, ¿sí? Ya sean accidentes o incidentes. La gestión del ciclo de vida, pues nos ayuda a evaluar opciones de inversión dentro de las actividades, dentro de la gestión del ciclo de vida. Pues un importante, dijimos, es el análisis del costo del ciclo de vida, y con esto me ayuda pues a soportar la toma de decisiones en materia de cambio de infraestructura. Y para terminar, el análisis de riesgos pues me ayuda a reducir los riesgos en cualquier etapa del ciclo de vida de los activos en donde lo queremos emplear. De hecho, pues en algunas ocasiones hemos usado los análisis de riesgos para mejorar diseños de procesos en la instalación, en la fabricación y obviamente en todas las etapas, pues es una herramienta muy útil. Y bueno, miren ustedes, en relación a esto, pues ya lo comentó la maestra Alicia, nuestro centro especializado de capacitación para el sector energía, pues tiene por ahí su centro, y en particular en el grupo en el que yo trabajo, pues somos instructores de pues estos eventos de capacitación. Tenemos un evento de capacitación de mantenimiento centrado en confiabilidad en marzo, tenemos un evento de análisis causa-raíz en mayo, tenemos uno de análisis de riesgos en abril, tenemos uno de gestión del ciclo de vida de los activos en junio, y tenemos una aplicación por ahí, un taller de aplicación de árboles de eventos y de fallas por ahí en el mes de julio. Entonces, pues ahí se los dejamos. Y bueno, están por ahí nuestros datos, por si alguien gusta contactarnos, mandarnos un correo. Les comentaba, dado que la plática pues abarcó muchos temas, si hay alguien interesado en temas específicos, mándanos un correo y quizás podríamos programar una plática un poquito más amplia sobre los temas de su interés, ¿sí? Y pues los convocamos a una nueva plática ya sobre un tema en particular. Entonces, si nos mandan correos a cualquiera de los contactos que estamos ahí, con gusto atenderemos sus pues, peticiones. Entonces, con esto, pues yo agradezco mucho su participación. Vamos a tener tiempo para algunas preguntas, si es que alguien tiene algo que quisiera que comentara con más detalle. Entonces, pues me gustaría por ahí escucharlos. Hay algunos por ahí conocidos que vi antes de empezar esta plática. Saludos por ahí al ingeniero Parres, al ingeniero Martiñón, y bueno, no sé, me parece que estaba escrito el ingeniero Mazariegos, hay saludos para ellos. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la plática. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abren su cámara, por favor, y los escucho. Adelante, por favor. Bueno, antes, la presentación va a estar disponible en el chat de la plática para si alguien está interesado en tener estas láminas. Alicia, no tenemos a nadie, ¿verdad? No tenemos ninguna pregunta todavía. No sé si alguien vio el chat, Alicia. No, nadie ha levantado la mano. No sé si quieren aprovechar el momento para hacer alguna pregunta directo con el maestro Roberto. Abriendo su micrófono. No tenemos ninguna manita levantada. Solamente están agradeciendo por la presentación. Excelente, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien gusta aprovechar?
Parece que no, maestro, el momento. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues agradezco su participación y bueno, reitero, ahí estamos presentes tanto un servidor como Rogelio Rea, Salvador Sandoval, la ingeniera Rocío Velasco Flores. Cualquier cosa, pues estamos a su entera disposición. Muchas gracias por todo y pues entonces nos despedimos. Gracias, maestro Roberto. Agradecemos mucho su intervención, su disponibilidad y apoyo para poder ampliar la información de una manera muy abstracta y precisa de todos los temas que ustedes imparten. Estamos a sus órdenes en el SECSE, en la página que anteriormente se les mostró, con los cursos que imparten en la parte de confiabilidad los instructores. Y me comentan, aquí hay una pregunta. Sí, adelante. Adelante. Dice Aarón Gómez, ¿tienen certificación por el SMRP? No tenemos certificación. Definitivamente no. También María Isabel dice, buenas tardes, ¿el tipo de mantenimiento es de acuerdo a la ISO 31000? No. Por sí solo el mantenimiento con base por ahí, nuestra referencia para el mantenimiento centrado en confiabilidad es el de la literatura. Se me fue el nombre. Pero bueno, es el protocolo que manejan muchos, este libro RCM2 de Mowbray, es el mismo protocolo que muchas organizaciones usan. A René había levantado la mano. Sí, adelante, por favor. René está por aquí, ¿nos escucha? René Gómez, ¿nos escucha? Si alguien gusta redactar la pregunta por el chat, por favor. Hay otra pregunta de Oscar Valdés. ¿Dan talleres de capacitación de gestión de activos acorde a la ISO 55001? No, están inmersos en este proceso de confiabilidad de equipos de la industria nuclear. Si no, no están alineados totalmente. Digo, no lo hemos comparado con la ISO 55000, pero no, está enfocado al esquema de confiabilidad de equipos de la industria nuclear. Okay. Sergio Jesús dice, la presentación está muy interesante, principalmente para los que somos mantenedores y saber dónde la podemos bajar. Saludos. Gracias, excelente presentación en Pemex y su aplicación a través del ESCO. Y la presentación ya está en el chat, maestro Roberto. Excelente. Bueno, pues para todos quien la quiera bajar, pues ahí está disponible. Y lo mismo, les reitero, si tienen algún comentario o observación, pues ahí estamos en los correos que están en la presentación a sus órdenes. Evelyn Suárez pregunta, como panorama general está muy bien. Dice, pero en un curso, ¿cuántas horas se necesitan para el dominio y aplicación de la información? Bueno, tenemos toda esta plática, pues tenemos básicamente 6 cursos sobre los diferentes temas, bueno, en total. Entonces sí, se requiere mucho incluso para el solo curso de mantenimiento basado en confiabilidad, nos ha llevado un par de semanas barrerlo con detalle. Ok. Y Galaxy A20, así nos aparece, levantó la mano. Sí, adelante, por favor. Si nos dice cuál es su nombre, Galaxy A20. Galaxy A20, ¿nos escucha? Ahí lo vemos, pero no lo escuchamos. ¿Nos escucha Galaxy A20? O si nos escriben en el chat, por favor, si se les hace más fácil. Sí, porque no lo escuchamos. Y yo lo leo. De acuerdo, muchas gracias, maestra. ¿Alguien más quiere aprovechar el foro?
Víctor Antonio pregunta que si existe algún software. Sí hay software para pues, diferentes aplicaciones, pero nosotros en particular no, digo, fuera de árbol de eventos, árbol de fallas, que usamos Kafka. Por ejemplo, para hacer análisis de consecuencias usamos FAST y por ahí Aloha, ocasionalmente. Para los demás, siempre usamos Excel. Ok, gracias, maestra. Al momento son las preguntas que tenemos. Agradezco mucho su participación. Nosotros al igual, esperamos pronto poder estar viendo a algunos de los participantes que estén en los cursos que nos comentó maestro y estamos a la orden y disposición en lo que requieran en cuanto a la capacitación y, ¿por qué no?, con el maestro Roberto en el desarrollo de algunos proyectos técnicos. Así es. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Buena tarde. Hasta luego.